Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Ernesto, y esto me pasó cuando todavía trabajaba en construcción antes de que dejara ese oficio para siempre. En ese tiempo agarraba cualquier chamba que saliera, porque tenía renta atrasada y una hija chiquita que mantener. La obra estaba en el Estado de México, en una zona medio olvidada, cerca de terrenos baldíos y bodegas viejas. Desde el primer día sentí que ese lugar no estaba vacío, aunque todavía no hubiera nada levantado. Nos contrataron para levantar un edificio de departamentos, de esos que prometen seguridad, gimnasio y estacionamiento subterráneo, aunque alrededor no hubiera ni banquetas completas. Entrábamos antes de que saliera bien el sol, con el frío pegado en los huesos y el olor a tierra mojada metiéndose por la nariz. La mayoría éramos albañiles, fierreros, ayudantes y operadores que ya habíamos visto accidentes feos. Nadie se asustaba fácil, menos por ruidos raros o historias de veladores borrachos. El terreno tenía algo raro desde el inicio. La tierra era demasiado blanda en unas partes y demasiado dura en otras, como si alguien la hubiera removido muchas veces y luego apisonado con prisa. Cuando metíamos la retro, salían pedazos de plástico podrido, ropa vieja, botellas quemadas y hasta juguetes rotos. El ingeniero decía que era basura de invasores, que no hiciéramos caso. Pero los perros callejeros no se acercaban, aunque siempre hubiera restos de comida tirados. La excavación del sótano fue lo más pesado. Bajábamos por rampas de tierra, entre varillas, tablones y charcos negros que nunca se secaban del todo. A veces, cuando apagaban las máquinas para comer, se escuchaba un golpeteo bajo el suelo, lento, como si alguien tocara desde muy abajo con los nudillos. Pensábamos que eran tuberías viejas o piedras acomodándose. En una obra uno aprende a explicar todo rápido, porque si no, la cabeza empieza a jugar sucio. Mi compa Chava fue el primero en decir que ahí abajo olía a animal encerrado, no a perro muerto ni a rata, sino a algo caliente, agrio, como aliento saliendo de una coladera. Nos reímos de él, pero después varios lo notamos. El olor venía de una esquina donde el plano marcaba una zapata profunda. Esa zona siempre amanecía húmeda, aunque no hubiera llovido. El concreto tardaba más en fraguar y las botas se pegaban como si pisáramos lodo fresco. Una tarde, casi al terminar la jornada, la retro pegó contra algo que sonó hueco. El operador apagó la máquina y todos nos acercamos, pensando que había reventado una tubería o una cisterna vieja. La tierra se abrió en una línea chueca, soltando aire frío, pesado, con un olor que nos hizo taparnos la boca. Nadie habló durante varios segundos. Luego Chava alumbró con su celular hacia la abertura y lo que vimos ahí abajo nos cambió la vida. Al principio pensé que eran piedras blancas, porque la luz del celular temblaba y la tierra seguía cayendo por los bordes. Pero cuando mis ojos se acostumbraron, vi una mandíbula, luego otra y después una mano completa todavía metida entre raíces secas. Había huesos amontonados, revueltos con pedazos de tela y bolsas negras deshechas. Nadie hizo bromas. Nadie se movió. El silencio que cayó sobre nosotros fue peor que cualquier grito, porque todos entendimos lo mismo. El ingeniero llegó corriendo cuando escuchó que habíamos parado la máquina. Bajó con casco blanco y cara de enojo, pero se le fue el color apenas miró adentro. Nos ordenó alejarnos y llamó a alguien, aunque no a la policía. Eso fue lo primero que me dio mala espina. Luego llegaron 2 camionetas sin logotipos, con hombres vestidos como supervisores, pero hablando como patrones. Tomaron fotos rápidas, midieron la abertura y nos quitaron los celulares durante un rato.
Nos juntaron junto a la bodega de herramientas cuando ya estaba oscureciendo. Un señor de camisa azul dijo que aquello era un asunto legal complicado, que podía detener la obra durante meses y dejarnos sin empleo. Habló de permisos, indemnizaciones y contratos firmados. Después cambió el tono y dijo que nadie había visto nada. Nos pagaron la semana completa en efectivo, con un extra doblado dentro del sobre. A todos nos quedó claro que ese dinero venía con amenaza. A la mañana siguiente, la abertura ya estaba tapada con costales, grava y una losa rápida de concreto pobre. Encima colocaron tarimas, como si solo fuera material almacenado. Pero el olor seguía ahí, más fuerte, saliendo por las juntas del piso. Chava me dijo en voz baja que durante la noche el velador escuchó golpes debajo de la losa. No golpes de tubería, golpes con ritmo, como alguien desesperado, pero el velador renunció antes del desayuno y nadie volvió a verlo. Desde ese día el sótano cambió. El aire se sentía tibio aunque afuera hiciera frío, y cada vez que bajábamos parecía que el lugar respiraba con nosotros. No es una forma de decirlo. Las lonas colgadas se inflaban y se pegaban solas, como si algo jalara aire desde abajo. A veces el polvo del piso se movía en círculos pequeños. Algunos decían que era presión por las excavaciones. Yo quería creer eso, pero mi cuerpo no les creía. La primera muerte fue la de Chava, y todavía me pesa decirlo así. Estaba revisando el cubo del elevador de carga, porque el concreto había quedado marcado en una pared recién colada. Escuchamos un golpe seco, luego un chillido metálico, y corrimos. La cabina provisional estaba atorada entre niveles. Cuando lograron abrirla, Chava estaba doblado contra el piso, con la cara morada. En el concreto fresco, alrededor de él, había surcos profundos, como garras intentando entrar desde afuera. Después de lo de Chava, cerraron el área del elevador con cinta amarilla y dijeron que había sido una falla mecánica. Nadie lo creyó, pero todos fingimos hacerlo. Su cuerpo se lo llevaron rápido, antes de que llegara su hermano. Lo que más me enfermó fue ver al ingeniero raspando las marcas del concreto con una espátula, como si borrar esos surcos pudiera cambiar lo que vimos. Esa noche soñé con uñas largas rascando cemento húmedo desde el otro lado. La obra siguió porque para los de arriba un muerto era menos caro que una demanda grande. Nos cambiaron turnos, metieron más seguridad y prohibieron bajar solos al sótano. Pero eso no ayudó. El lugar empezó a hacer ruidos, aunque no hubiera máquinas prendidas. Se escuchaban suspiros detrás de las columnas, pasos dentro de muros sin terminar y un crujido lento bajo la losa que tapaba la fosa. Era como si algo estuviera probando la fuerza del edificio. Luego desapareció Mauro, el plomero. Lo buscamos desde las 6 de la tarde hasta que ya no se veía nada sin lámparas. Su casco apareció junto a los tinacos industriales, pero él no estaba por ningún lado. Al día siguiente, un soldador notó un golpe desde dentro de un tanque metálico sellado, uno que todavía no estaba conectado a nada. Tuvieron que cortar la tapa con esmeril. Mauro estaba adentro, encogido, sin zapatos, con las uñas rotas y la boca llena de tierra. Ahí varios quisimos renunciar, pero los encargados nos encerraron en la caseta y nos hablaron como si fuéramos niños. Dijeron que Mauro se había metido borracho, que Chava había ignorado protocolos, que todo era culpa nuestra. Después pusieron guardias en la entrada y nos hicieron firmar otra hoja. A mí me temblaba la mano. No era solo miedo a perder la chamba. Era la sensación de que ya no nos estaban reteniendo ellos, sino el sitio completo. Las paredes del sótano empezaron a abrirse desde adentro. Primero eran grietas delgadas, normales en apariencia, pero crecían de noche y amanecían con bordes húmedos como piel reventada. Si acercabas el oído, se oía un jadeo bajito, pegado al concreto. Una madrugada vi cómo una fisura se ensanchaba mientras yo la miraba, despacio, soltando polvo. Detrás,
No había varilla ni tierra compacta. Había un hueco oscuro que olía igual que la fosa cuando la descubrimos. La última vez que bajé fue porque dejé mi mochila cerca de la bodega del sótano. No quería volver, pero traía mis documentos ahí. Bajé con una lámpara y escuché algo arrastrándose detrás de la losa falsa, donde habían sellado los huesos. La grieta ya tenía el ancho de mi brazo. Alumbré sin querer y vi una cosa pálida, aplastada, moviéndose con demasiadas articulaciones. No salió completa, pero una mano larga tanteó el borde, como aprendiendo por dónde caber. No grité. Se me cerró la garganta y retrocedí despacio, cuidando no caerme con los cables tirados. La mano seguía buscando el borde de la grieta, doblando los dedos al revés, raspando el concreto con una paciencia horrible. Cuando llegué a la rampa, corrí sin mirar atrás. Afuera vomité junto a una pila de arena. Nadie me preguntó nada, porque varios ya traían la misma cara. Esa mañana entendimos que no era un accidente ni una sugestión colectiva. Yo renuncié ese mismo día, aunque me debían dinero. Me fui con lo que traía puesto y no regresé ni por mi herramienta. Otros hicieron lo mismo. La empresa cerró la obra una semana después, no por las muertes, sino porque Protección Civil encontró daños estructurales graves. En las noticias salió como abandono por irregularidades administrativas. Ningún reportero habló de huesos, ni de Chava, ni de Mauro. Todo quedó enterrado bajo palabras limpias que no olían a nada. Meses después pasé cerca en una combi y vi el terreno cercado con lámina alta. Habían puesto sellos, pero desde la calle se alcanzaba a ver una esquina del sótano hundida como boca abierta. Había maquinaria oxidándose y costales reventados. Lo peor fue ver que el concreto de la rampa estaba rayado desde adentro, con líneas largas y profundas que subían hacia la salida. Nadie trabajaba ahí, pero la tierra alrededor se veía recién removida, todavía oscura. Busqué a la familia de Chava porque no aguantaba la culpa. Su hermano me recibió con coraje al principio. Luego lloró cuando le conté lo que pude sin sonar loco. Me dijo que les entregaron un cuerpo cerrado, con la recomendación de no verlo. También me enseñó una foto del casco de Chava. Tenía 4 marcas hundidas, parejas, como si alguien lo hubiera apretado con una mano enorme. Desde entonces dejé de explicar las cosas para sentirme tranquilo. Años después supe que vendieron el terreno a otra constructora, con otro nombre y otros papeles. Pasé de noche una vez, nomás para confirmar que seguía cercado. Ya habían puesto anuncios nuevos, prometiendo locales comerciales y departamentos. Detrás de las láminas se escuchaba algo bajo, pausado, como respiración saliendo por una grieta. Me fui sin detenerme. No denuncié otra vez, porque ya sabía que algunos lugares no se tapan con leyes, ni con concreto, ni con miedo. Hoy trabajo manejando una camioneta de reparto y evito esa zona, aunque tenga que dar más vuelta. A veces, cuando paso por construcciones con sótano, siento ese olor agrio antes de verlo en mi memoria. No sé qué era eso, ni de dónde salió, pero sí sé lo que hicieron al cubrirlo. No lo encerraron, solo le dieron sombra, silencio y tiempo para hacerse más delgado. Y lo más terrible es que el concreto también aprende a respirar. Me llamo Rodrigo y esto me pasó cuando acepté trabajar como coordinador en un retiro en Hidalgo. No era mi primer evento de ese tipo, por eso no desconfié al principio. Había ayudado en campamentos, dinámicas de integración y cursos de meditación para empresas. La paga era buena y solo serían unos días. Me dijeron que el lugar estaba apartado porque buscaban silencio, naturaleza y desconexión total. Yo pensé que eso era justo lo que necesitaba. Llegué un viernes por la tarde, después de manejar varias horas desde la Ciudad de México. El camino se fue volviendo angosto, lleno de curvas,
hasta que el pavimento terminó y seguimos por terracería. La camioneta brincaba entre piedras y charcos secos. A los lados había magueyes, pinos torcidos y barrancas que se veían profundas aún con luz. El centro del retiro estaba formado por cabañas viejas, un comedor amplio y una capilla abandonada que nadie mencionó. Los organizadores me recibieron con sonrisas tranquilas, de esas que parecen ensayadas. Eran 5 personas, todos vestidos con ropa blanca y collares de semillas. Me explicaron que mi trabajo consistía en acomodar horarios, revisar asistencia y asegurarme de que nadie se saliera de las actividades. Usaban palabras como sanación, entrega y renacimiento, pero lo decían con una seriedad rara. Yo no soy muy espiritual, aunque tampoco me burlo de esas cosas. Solo quería hacer bien mi trabajo. Los participantes llegaron poco después, unas 30 personas de distintas edades. Algunos parecían emocionados, otros nerviosos, como si hubieran ido obligados por alguien. Les quitaron los celulares al registrarse con el argumento de evitar distracciones. A mí me dejaron el mío, pero me pidieron apagarlo durante las ceremonias. Eso me incomodó un poco, aunque no lo suficiente para irme. En esos lugares siempre hay reglas extrañas, pensé. Uno aprende a no juzgar tan rápido cuando necesita el dinero. La primera noche hubo una cena sencilla, frijoles, arroz, pan dulce y café de olla. Después nos llevaron a una explanada donde encendieron una fogata. Todos se sentaron alrededor mientras una mujer llamada Marina hablaba sobre dejar morir lo viejo. Su voz era calmada, pero cada frase hacía que el ambiente se pusiera más pesado. El bosque alrededor estaba completamente oscuro. No se oían animales, ni viento, ni ramas. Solo el fuego tronando y la respiración de la gente. Cerca de la medianoche, Marina anunció que al día siguiente habría una prueba especial para uno de los asistentes. Dijo que no todos estaban listos para entenderla, pero que todos debíamos respetarla. Varias personas bajaron la mirada como si ya supieran de qué hablaba. Yo revisé mi lista y noté que uno de los nombres estaba marcado con tinta roja. En ese momento todavía no sabía lo que significaba, pero sentí un hueco frío en el estómago. A la mañana siguiente, el retiro empezó con ejercicios de respiración frente a la barranca. El aire estaba helado, aunque el sol ya pegaba fuerte en los cerros. Yo iba de un lado a otro con mi libreta, contando gente y repartiendo agua. El hombre marcado en mi lista se llamaba Esteban. Tendría unos 40 y tantos años, cara cansada y manos temblorosas. No hablaba con nadie. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me preguntó bajito si podía irse antes. Le dije que debía hablar con los organizadores, porque yo solo coordinaba horarios. Esteban apretó la mandíbula y se quedó viendo hacia el bosque. Más tarde, escuché a Marina decirle que huir también era una forma de obedecer al miedo. Él no respondió. Yo intenté convencerme de que era una dinámica intensa, nada más. Pero durante el desayuno noté algo peor. Varios asistentes lo miraban con una mezcla de lástima y alivio, como si agradecieran que la prueba no fuera para ellos. Después de comer, me pidieron preparar lámparas, cobijas y una cuerda gruesa que estaba guardada en una bodega. La cuerda olía a humedad y tierra vieja. Tenía manchas oscuras que no quise revisar demasiado. Pregunté para qué era y uno de los organizadores, un tipo llamado Saúl, me dijo que era parte de una práctica de confianza. Lo dijo sin mirarme. En ese momento sentí que todo se estaba saliendo de lo normal, pero todavía me dio vergüenza parecer exagerado. Al caer la tarde, reunieron a todos junto a la capilla abandonada. Marina explicó que Esteban había aceptado enfrentar su miedo más profundo, quedarse solo. Él estaba pálido, con los ojos rojos, y repetía que ya no quería hacerlo. Nadie lo escuchó. 2 hombres lo tomaron de los brazos con una suavidad falsa,
como quien ayuda a un enfermo. Yo me quedé parado con mi libreta contra el pecho, sintiendo que mis piernas no querían moverse. Caminamos hacia el bosque cuando ya casi no había luz. El sendero bajaba entre pinos y piedras sueltas. Algunos participantes cantaban en voz baja, una melodía simple que se me metía en la cabeza. Llegamos a un claro donde había un poste de madera clavado en el centro. No parecía nuevo. La tierra alrededor estaba apretada, como pisoteada muchas veces. Ataron a Esteban por la cintura y las muñecas, dejando la cuerda sujeta al poste con varios nudos. Esteban empezó a llorar cuando Marina dijo que volverían por él al amanecer. Yo esperé que alguien se riera o explicara que era simbólico, pero todos guardaron silencio. Saúl me ordenó regresar con el grupo y no mirar atrás. Obedecí, aunque cada paso me pesaba más. Detrás de nosotros, Esteban gritó mi nombre, pidiéndome ayuda. Nadie reaccionó. Entonces entendí que no me habían contratado para coordinar un retiro, sino para hacer que el miedo pareciera organizado. Esa noche, nadie cenó hablando. La sopa se enfrió en los platos mientras Marina caminaba entre las mesas, repitiendo que el silencio también limpiaba. Yo no podía quitarme de la cabeza la voz de Esteban. A cada rato miraba hacia las ventanas del comedor, esperando ver su figura regresando entre los árboles. Nadie parecía preocupado. Algunos lloraban bajito, pero no de culpa, sino de emoción, como si hubieran presenciado algo sagrado. A las 2 de la mañana me levanté de mi catre. No había podido dormir. Saqué mi celular, pero seguía sin señal. Tomé una lámpara y salí con cuidado. El frío me pegó en la cara como agua helada. Caminé hacia el sendero del bosque, tratando de no hacer ruido. Antes de llegar a los primeros pinos, Saúl apareció detrás de la capilla. No preguntó nada, solo me dijo que la prueba no debía interrumpirse. Le contesté que eso no era una prueba, que habían dejado a un hombre amarrado en medio del monte. Saúl sonrió con tristeza, como si yo fuera un niño que no entendía. Me dijo que Esteban había llegado buscando romper algo que lo seguía desde hacía años. Luego señaló el suelo y agregó que a veces la tierra respondía cuando alguien estaba listo. Esa frase me revolvió el estómago. No discutí más, porque vi a otros 2 hombres mirando desde la sombra. Al amanecer, fuimos todos al claro. Marina iba al frente con una campana pequeña, tocándola cada pocos pasos. Yo caminaba atrás, sintiendo la boca seca. Cuando llegamos, el poste seguía ahí, pero Esteban no. La cuerda estaba suelta de un lado, enterrándose hacia una grieta angosta en el suelo. No había sangre, no había ropa rota. Solo marcas profundas en la tierra, como si algo pesado lo hubiera jalado hacia abajo mientras él pataleaba. Marina se arrodilló junto a la grieta y puso la frente en el suelo. Varios hicieron lo mismo. Yo me acerqué temblando y jalé la cuerda, pero no cedió. Estaba tensa, metida bajo la tierra como si alguien la sostuviera desde abajo. Entonces escuché un golpe hueco, muy profundo, debajo de mis pies. Después vino un grito. Era Esteban, apagado por capas de piedra y tierra, gritando que no lo dejaran solo. Corrí hacia el sendero, pero los participantes ya formaban un círculo alrededor de mí. Sus caras estaban serias, húmedas de llanto, y aún así me miraban con alivio. Marina dijo mi nombre sin levantar la voz. Dijo que yo había intentado romper el proceso y que la tierra exigía equilibrio. Saúl me quitó la lámpara de la mano. En ese instante comprendí por qué me habían dejado conservar mi celular sin señal. Querían que creyera que todavía podía escapar. Me llevaron de regreso al campamento sin tocarme demasiado, pero cerrándome todos los caminos. Nadie gritaba, nadie parecía enojado. Eso fue lo que más miedo me dio. Me sentaron en una banca frente a la capilla y Marina me pidió que respirara. Yo solo pensaba en mi coche, en las llaves dentro de mi mochila y en la terracería que llevaba a la carretera. Cuando Saúl volteó hacia el comedor, corrí con todas mis fuerzas, llegué a mi cabaña, agarré la mochila y salí por la parte de atrás.
Escuché pasos, pero no miré. Me metí entre los árboles, siguiendo una cerca de alambre oxidado que había visto el primer día. Las ramas me rasparon la cara y los brazos. Después de varios minutos encontré una brecha para ganado. La seguí hasta que vi, abajo, una casa con lámina azul y humo saliendo de un fogón. Una señora mayor me abrió con desconfianza. Yo apenas podía hablar, pero le dije que había un hombre desaparecido en el retiro. Su esposo llamó a la policía desde un teléfono viejo. Cuando llegaron los agentes, fuimos con ellos al centro. Los organizadores intentaron actuar tranquilos, pero varios participantes ya estaban empacando. En el claro encontraron el poste, la cuerda y la grieta. No encontraron a Esteban, aunque llevaron palas y revisaron durante horas. La policía clausuró el lugar esa misma tarde. Detuvieron a Marina, a Saúl y a otros 2. Después supe que el retiro no tenía permisos y que ya había denuncias por abuso, amenazas y encierros forzados. De Esteban solo apareció una bota, enterrada a casi 1 metro, junto a piedras flojas y tierra removida. Dijeron que pudo caer en una cavidad vieja, una especie de socavón tapado. Nunca recuperaron su cuerpo. Yo declaré varias veces. También entregué mi lista, donde mi nombre estaba escrito al reverso, marcado con la misma tinta roja que el de Esteban. Al verlo, sentí que se me doblaban las piernas. Entendí que mi intento de ayudarlo solo adelantó algo que ya tenían planeado para mí. No era espiritualidad, era control, miedo y gente desesperada buscando sentido en la crueldad de otros. Han pasado años, pero todavía despierto cuando escucho golpes debajo del piso. Sé que la explicación oficial habla de tierra suelta y cuevas viejas en el cerro. Quiero creerlo. Necesito creerlo. Aún así, hay noches en que recuerdo aquella cuerda metiéndose al suelo como una vena tensa y la voz de Esteban subiendo desde abajo. Lo peor no fue pensar que algo lo jaló. Fue saber que todos estaban dispuestos a dejarme seguirlo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Me llamo Paola y trabajé como diseñadora gráfica para una farmacéutica en Querétaro. Entré creyendo que era la oportunidad que había estado esperando desde que salí de la universidad. El sueldo era bueno, las prestaciones mejores y el edificio parecía sacado de una revista de negocios. Todo brillaba, todo olía a limpio, todo funcionaba con una calma rara. Desde el primer día sentí que ahí nada estaba fuera de lugar, excepto quizá yo. La empresa estaba en un parque industrial a las afueras, pasando varias bodegas y terrenos vacíos. Para llegar tenía que tomar un camión muy temprano y luego caminar un tramo donde casi no pasaban coches. El edificio principal tenía cristales oscuros, jardines perfectos y guardias que siempre sonreían sin enseñar los dientes. En recepción me dieron un gafete blanco con mi nombre, mi foto y un código que nunca entendí. Me dijeron que era por seguridad interna. Mi área estaba en el 3er piso, junto al departamento de comunicación. Diseñábamos empaques, manuales, folletos médicos y presentaciones para inversionistas. Mis compañeros eran amables, pero hablaban poco de su vida fuera del trabajo. Nadie se quedaba platicando de más, nadie hacía bromas pesadas, nadie preguntaba demasiado. Al principio pensé que era profesionalismo. Después noté que cuando alguien mencionaba los pisos inferiores, el ambiente se volvía incómodo, como si todos hubieran escuchado algo que yo todavía no. Había reglas raras, aunque las explicaban con palabras normales. No podíamos bajar al sótano, no podíamos entrar a ciertos elevadores, no podíamos imprimir nada sin autorización del sistema. Cada viernes nos hacían llenar formularios de salud, sueño, apetito y estado de ánimo.
También nos tomaban muestras de sangre cada mes, según ellos para un programa preventivo. A mí me pareció excesivo, pero todos actuaban como si fuera lo más común del mundo. Durante las primeras semanas intenté no hacerme ideas. Tenía deudas, rentaba un cuarto pequeño y necesitaba estabilidad. Además, la empresa sabía tratarte bien. Había café gratis, comidas decentes y bonos por puntualidad. Mi jefa, la licenciada Salvatierra, repetía que ahí cuidaban a su gente como familia. Esa frase me empezó a molestar sin saber por qué. La decía demasiado, siempre con la misma sonrisa quieta, como si estuviera leyendo una línea memorizada. La primera señal clara llegó un jueves, casi a las 9 de la noche, cuando me quedé corrigiendo una presentación urgente. El piso ya estaba vacío y solo se oía el aire acondicionado. Fui al baño y al regresar vi que uno de los elevadores prohibidos estaba abierto. Adentro parpadeaba una luz roja. No sé qué me hizo acercarme, pero cuando las puertas empezaron a cerrarse, alcancé a ver una camilla manchada entrando al sótano. Al día siguiente llegué con la idea fija de la camilla, pero nadie parecía alterado. En la cocina pregunté, como si fuera casualidad, si había enfermería en el sótano. Mi compañero Julián dejó de revolver su café y me miró apenas un segundo. Luego dijo que no sabía y se fue sin terminar su pan. Nadie más contestó. Esa reacción me dio más miedo que cualquier explicación directa porque entendí que ahí todos sabían cuándo callarse. Ese mismo viernes me citaron en Recursos Humanos. La mujer que me recibió no era la de mi contratación. Me pidió firmar una actualización de consentimiento médico, según ella necesaria para mantener el seguro empresarial. El documento era largo y estaba lleno de palabras técnicas. Cuando dije que quería leerlo con calma, sonrió sin paciencia. Me recordó mi contrato temporal, mis bonos pendientes y la confidencialidad. Terminé firmando con una vergüenza pesada en el estómago. Después de eso, empezaron a cambiarme tareas. Ya no diseñaba campañas normales, sino láminas internas con nombres en clave, diagramas de tejido y tablas de tolerancia física. Me decían que no leyera el contenido, solo que lo hiciera presentable, pero era imposible no mirar. Había columnas con edades escritas con letra, pesos, hábitos, tipo de sangre y respuestas a medicamentos. Algunos códigos se parecían demasiado a los de nuestros gafetes. Una tarde vi mi propio código en una carpeta compartida. Estaba dentro de una presentación titulada Adaptación Progresiva. Pensé que era una coincidencia, pero ahí venían mis alergias, mis resultados de sangre y hasta la nota de que dormía poco desde hacía meses. Sentí que me faltaba aire. Cerré el archivo y fingí seguir trabajando, aunque mis manos temblaban sobre el mouse. Desde entonces supe que no solo me estaban observando como empleada. La confirmación llegó cuando Julián desapareció. El lunes su silla estaba vacía y su computadora ya tenía otro nombre de usuario. Recursos Humanos dijo que había renunciado por motivos personales. Nadie preguntó nada. En el baño encontré su termo dentro del bote de basura, todavía con café. Esa noche recibí un archivo para corregir de último momento. En una foto mal recortada vi a Julián acostado, con los ojos abiertos, rodeado de batas. No dormí. Al otro día, mientras todos estaban en una junta, tomé el elevador prohibido usando el gafete de una supervisora que había dejado sobre su escritorio. Bajé al sótano con el corazón golpeándome las costillas. Las puertas se abrieron en un pasillo blanco, demasiado frío, con olor a cloro y carne quemada. Al fondo, detrás de un vidrio, vi un quirófano oculto donde alguien gritaba amarrado mientras varios ejecutivos observaban en silencio. La persona en la mesa era Maribel, una analista de calidad que siempre comía sola. Tenía la boca abierta, pero el sonido salía cortado, como si algo le apretara el pecho. No vi anestesiólogo, ni bolsas de suero, solo una
Solo manos metidas en guantes azules moviéndose con prisa sobre su abdomen. Detrás del vidrio estaban Salvatierra y otros directivos, tranquilos, tomando notas en tabletas. Nadie parecía espantado. Lo estaban evaluando como quien revisa una prueba de producto. Quise irme, pero una puerta se abrió detrás de mí. 2 guardias me llevaron a una sala pequeña, sin ventanas. Salvatierra entró después con mi contrato impreso y una carpeta negra. No gritó, no me amenazó de forma directa. Solo dijo que yo había aceptado participar en protocolos internos de optimización biológica. Me puso una pluma enfrente y señaló otro documento. Firmé porque uno de los guardias traía manchas frescas en la manga. Desde entonces me citaron a revisiones cada semana. Primero fueron pruebas de reflejos, presión y memoria. Luego llegaron inyecciones que me dejaban mareada y con la piel caliente durante horas. En mi puesto ya casi no recibía diseños. Me mandaban descansar, registrar síntomas y contestar cuestionarios. Mis compañeros evitaban mirarme. En los espejos del baño noté ojeras hondas y puntitos rojos en los brazos. Poco a poco dejé de sentirme trabajadora. Una madrugada, ya desesperada, entré al sistema con la contraseña de Julián que había encontrado escrita bajo su teclado. Busqué mi nombre en los servidores internos. Apareció un expediente con mi foto, mis resultados médicos y una etiqueta que me heló la sangre. Sujeto viable en fase de transición. Más abajo, decía que mi puesto laboral quedaba cancelado por reasignación clínica. Ahí entendí que para ellos yo ya no era Paola, era material disponible. Copié lo que pude en una memoria escondida dentro de mi zapato. Luego borré registros, accesos y respaldos asociados a mi código, aunque no sabía si funcionaría. Activé varias órdenes falsas de mantenimiento para bloquear elevadores y cámaras. Mientras lo hacía, escuché pasos en el pasillo. La pantalla mostró un mensaje. No intentes salir por recepción. No sé quién lo escribió. Tal vez fue Julián antes de desaparecer, o alguien que todavía quería ayudar. Bajé por las escaleras de emergencia hasta el estacionamiento de carga. Olía a diésel y desinfectante. Una alarma sonaba lejos, apagada por puertas gruesas. Me escondí debajo de una camioneta hasta que abrió la reja. Corrí hacia los terrenos baldíos sin mirar atrás. Me caí 2 veces, me raspé las rodillas y perdí un zapato. Cuando llegué a la carretera, un tráilero me subió sin preguntar demasiado. Yo solo repetía mi nombre para no olvidarlo. Pasé 2 semanas escondida en casa de una prima en Celaya. No fui al Ministerio Público porque la memoria estaba dañada y solo pude recuperar fragmentos borrosos. Además, tenía miedo de que la empresa tuviera gente en todas partes. Mi cuerpo seguía raro, me temblaban las manos, perdía la noción del tiempo y a veces despertaba con sabor metálico en la boca. Mi prima quería llevarme al doctor, pero yo no confiaba en nadie con bata. Un mes después, la farmacéutica reportó mi renuncia voluntaria. Me llegó un correo con mi finiquito y una carta de confidencialidad que yo nunca firmé. Intenté denunciar desde una computadora pública, pero al escribir el nombre de la empresa, la pantalla se congeló. Después, apareció mi foto de gafete, sola, en el centro del monitor. Debajo decía, expediente incompleto. Cerré todo y salí del local con la sensación de que alguien respiraba detrás de mí. Cambié de ciudad, de teléfono y de correo. Conseguí trabajo haciendo diseños sencillos desde un cuarto rentado. Durante un tiempo pensé que había logrado desaparecer. Ya no tomaba camiones de noche, no usaba mi nombre completo y evitaba hospitales. Pero cada viernes recibía un correo vacío, sin asunto, enviado desde direcciones distintas. No traía archivos ni texto, solo llegaba a la misma hora en que antes me tomaban la sangre en la empresa. Una noche conecté un monitor viejo para terminar un encargo. El cuarto estaba cerrado con llave. Cuando se apagó la pantalla por unos segundos,
vi en el reflejo a 3 personas detrás de mí. No estaban completas, solo sus batas, sus manos y unas caras pálidas mirando hacia abajo. Me volteé de golpe y no había nadie. Volví a ver el monitor y el reflejo estaba limpio, pero en el teclado apareció una gota roja. Al día siguiente fui con un abogado recomendado por mi prima. Le conté todo sin mencionar fantasmas ni reflejos. Revisó los fragmentos recuperados y me dijo que había suficientes nombres para iniciar una denuncia anónima. Semanas después, la empresa fue clausurada por irregularidades sanitarias y desaparición de personal. No salió toda la verdad, pero encontraron quirófanos no registrados en el sótano. También hallaron expedientes clínicos de empleados que oficialmente habían renunciado. Nunca recuperé mi tranquilidad, pero al menos dejé constancia de lo que hicieron. Salvatierra desapareció antes del cateo y varios directivos pagaron fianza. Yo sigo recibiendo correos vacíos algunos viernes. Ya no los abro. Cubro el monitor con una sábana cuando termino de trabajar, aunque a veces, en la tela apagada, alcanzo a distinguir siluetas quietas. Tal vez solo sea miedo, tal vez no. Lo peor es saber que para alguien sigo siendo un expediente pendiente. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.